Amén, iglesia. Pueden tomar asiento, por favor, pónganse cómodos. Gloria a Dios. Y vamos a ir ya a la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar mirando la palabra del Señor. Y bueno, a su momento Dios nos decía cuáles son los imposibles de Él. Amén. ¿Cuánto dicen amén a eso? Sí, amén. ¿Y cuánto le dan gracias a Dios por esos imposibles? Qué tremendo esto, ¿no? Y qué loco también pensarlo así, diciendo, para Dios es imposible ser infiel. ¿Es así o no? Para Dios es imposible, y eso lo que es imposible para Dios, para nosotros es posible, ¿o no? ¿Es posible o no? Claro que sí. Y inclusive para Dios es imposible, como decíamos hoy, gloria al Señor, que Él nos deje de amar, ¿sí? O que nos deje de mirar. ¿Cuántos creen que Dios nos está mirando continuamente? Amén. Y viendo para ayudarnos, para bendecirnos, para guiarnos, para manifestar su gloria, su poder, queriendo para que nosotros, haciendo cosas para, llamando la atención a Él, para que nosotros busquemos de Él. Y todo eso, ¿no? Decir, y para nosotros eso lo podemos hacer también que sea imposible. ¿Sí? Gloria al Señor. Yo voy a pedir si me pueden apagar el ventilador, si les parece, digo, no sé. Un segundito nada más. Gloria a Dios, así sea un poquito más claro. Gloria a Dios. Y quiero leerte, iglesia, y después vamos a ir a otro libro. Busca el libro Romanos, por favor. Romanos capítulo 3. Gloria a Dios. Romanos capítulo 3. Hace un momento leíamos, iglesia, la historia ahí de este papá, ¿no? Desesperado, como dije. Gloria al Señor. Y ahí Dios hizo algo, ¿no? Hizo un milagro, pero también, gloria al Señor, allí Jesús le dijo, ¿no? Que para el que cree todo es posible. Y este papá reconoció la incredulidad. Y nosotros, creo que como hijos de Dios, muchas veces, iglesia, cuando hay momentos que vamos caminando, que vamos avanzando en el camino del Señor y entendemos que hay situaciones que de repente nos van a superar, ahí cuando tenemos que hacer un alto a la huella. ¿Cuánto dicen amén? Sí, tenemos que esperar ahí, tenemos que clamar y decirle, Señor, ayúdame, porque veo que no puedo continuar, veo que no puedo seguir. Amén. Veo que esto me está superando y que está queriendo entrar en mi vida, en mi corazón, la incredulidad. Y es peligroso y es un riesgo, iglesia, si eso entra a nuestras vidas. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Gloria al Señor. Vamos a ver la incredulidad, qué es lo que causa y qué es lo que provoca. Amén. Gloria al Señor. No solamente la incredulidad hace que uno no crea, ¿sí? No solamente hace que uno no crea, sino que de repente que habla de un rechazo, de una resistencia. La incredulidad te lleva, iglesia, que de repente vos no obedezca. ¿Es así o no? Porque si te dicen algo y vos no estás creyendo, ¿cómo va a obedecer algo que no estás creyendo? ¿Es así o no? Sí. Y usted fíjese, yo digo, qué tremendo, porque esto también te lleva a la duda, te lleva a la inseguridad, gloria al Señor, te lleva a no obedecer, y te lleva también la incredulidad. Escuche bien, por eso yo quiero que usted en este tiempo reciba todo lo de Dios. Amén. La incredulidad te lleva a no recibir. Por eso esto, para que nosotros abramos nuestros ojos, podamos estudiar, mirar y orar en este lugar, reconociendo nuestras vidas, nuestras condiciones, acercarnos al Señor y decirle, Señor, yo a partir de ahora quiero recibir todo. Quiero recibir todo. Y si hay momentos, situaciones, iglesia, que nos superan, que nos agobian, gloria al Señor, tenemos que pedir ayuda. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Tenemos que pedir socorro. ¿Saben que ayer con un hermano, anteayer yo hablaba esto, y diciendo, mirá qué tremendo la historia de Pedro, ¿no? Que dijimos hace un momento. Es terrible, ¿no? Porque Pedro fue literal, lo negó a Jesús tres veces, no una sola vez. 3 veces. Por eso fue el lloro de él amargamente, por eso fue ese proceso, iglesia, pero él lo ocasionó. Amén. Gloria al Señor. Pero ¿cuántos conocen esa historia que cuando Pedro se estaba hundiendo? ¿Sí? Y siempre quiero repetir esto y que se nos haga, iglesia, acá, que cuando de repente te pase algo, decís, no, tengo que pedir ayuda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe lo que decimos a veces en nuestra ignorancia? Dios sabe, Dios conoce. Y mirá que Dios no le va a mostrar o revelar como estoy yo. Pedro, iglesia, Jesús lo estaba mirando, ¿me presta atención? Jesús lo estaba mirando, iglesia, cómo se hundía Pedro, ¿es así o no? Sí. ¿Sí? Vio que a veces decimos, me estoy hundiendo, así que bueno, alguien me va a venir a socorrer. Y si no pedí ayuda,
¿Sabe qué? Ahí se va la altivez, el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia. Se va nuestra lógica. Porque Pedro podría haber mirado y decir, me está mirando el maestro que me estoy hundiendo, y está así cruzado de brazos, me está mirando. Iglesia, el propósito, ¿cuánto dicen amén a esto? Que usted va a recibir todo lo que Dios tiene en este tiempo para tu vida. Amén. Pero ¿sabe qué, iglesia? Tenemos que tomar conciencia, si necesitamos ayuda, socorro, no dejar, iglesia, que la incredulidad entre en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y el ministerio de Pedro, iglesia, usted quizá lo conoce, fue tremendo. ¿Cuánto conoce el ministerio de Pedro? Pero ¿sabe qué? Ahí en ese momento, cuando él pidió ayuda y socorro, gloria al Señor, que creo que ahí Pedro, mire, se estaba hundiendo, pero Jesús cuando lo levantó y dijo socorro, creo que ahí Pedro enterró todo. Enterró, ¿cuánto entiende lo que es el bautismo? Creo que ahí Pedro se bautizó indirectamente, ¿no? Porque ahí dejó el orgullo, la altivez, la soberbia, la autosuficiencia, su lógica, su razonamiento, sus argumentos. Dijo, no importa que me estén mirando, ¿me pueden ayudar, por favor? ¿Y sabe qué, iglesia? El ministerio de Pedro fue tremendo. Amén. Amén. Su primer mensaje que dio Pedro, el primer sermón, más de 3.000 personas. Iglesia, era tanto el poder y la unción que le había invadido a Pedro, porque Pedro dejó su hombría, dejó su naturaleza, sus cosas. Pedro dice que estaba parado, escuche bien la Biblia, dice así que él estaba parado y ponía a los enfermos en la sombra de Pedro, nada más alrededor de él, y eran sanados. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer algo a través de tu vida? Amén. Y pastor, hoy entiendo que el proceso lo estoy ocasionando yo. Entiendo que el desierto lo ocasioné yo, como Jonás. Jonás tiene 4 capítulos, tendrían que haber sido 2. ¿Por qué hay 4? Porque en el primer capítulo el Señor le dice, a ver Jonás, escucha bien, levántate y ve a Nínive. ¿Sabes por qué no quería ir a Nínive Jonás? Porque era un lugar, iglesia, Nínive era un lugar allí de Asiria, y el rey, hasta el rey, iglesia, tenía mucha influencia de poder, pero influencia mala, destructiva. Y Jonás, iglesia, sabía que en aquel lugar estaba todo corrompido. Y Jonás sabía, iglesia, escuche bien, cuál era el mensaje que tenía que llevar. No era un mensaje de salvación, escuche bien. No era un mensaje de amor, de perdón, de gracia y de misericordia. ¿Sabe que a veces lo que queremos nosotros, si fuera quizás por no, habla de amor, de perdón, de gracia y de misericordia, pero tenemos que hablar del pecado también. Tenemos que hablar, iglesia, cuando las cosas están mal de parte nuestra, no de Dios, tenemos que decirlo. Y sabe que, iglesia, Jonás no se quería parar, iglesia. Jonás no quería ir al lugar que Dios le mandó. Le dijo, ¿sabe qué? Anda a Nínive y decirle que tienen poco tiempo, porque mi juicio va a descender sobre aquel lugar. Diciendo, anda a Nínive y decirle que yo voy a destruir ese lugar. Por el pecado, por la corrupción, por la delincuencia que hay en aquel lugar. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Fue? Sí. ¿Sabe que no fue, iglesia? ¿Sabe que muchas veces cuando Dios nos dice, tenés que ir para allá, qué hacemos? Vamos para el otro lado. Y ese proceso, iglesia, por eso digo el capítulo 2 y 3, no tendría que estar en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Y muchas veces nosotros le sumamos capítulos a nuestra historia, que no tendrían que estar. ¿Es así o no? Sí. Y aquel que conoce la historia, vos decías, ve, al fin y al cabo, ¿se cumplió lo que el Señor le dijo? Sí. Capítulo 3 nuevamente le dice, no te voy a contar toda la historia, que vino un pez. Y hoy me llamaba la atención cuando leía, digo, mirá qué tremendo Jonás, qué vagoneta. El pez le hizo caso y Jonás no. Porque el Señor le dijo, tienes que tragarte a este hombre. Se lo tragó, lo tuvo 3 días. Y el Señor le dice, ahora vomitalo y largalo ahí a la orilla del agua. Y el pez le hizo. A veces hacen caso, iglesia, yo decía esto, no una oportunidad. ¿Cuántos creen que los vientos y el mar le responden al Señor? Amén. Dice la Biblia. Pero acá en el libro de Jonás, iglesia, dice que Dios mismo, escuche, por la desobediencia de Jonás, quizá él no creyó, mirá lo que te voy a decir, quizá Jonás no creyó que Dios lo podía usar a él. Porque sabe que era muy amenazante Nínive. Estaba el rey de Siria, iglesia, una nación, una potencia, iglesia, muy fuerte, muy poderosa. Quizás Jonás, iglesia, escucha, ¿me está escuchando? Amén. Quizás Jonás no le creyó, iglesia, lo que Dios podía hacer con él. Por eso, iglesia, cuando supo todo esto y vino palabra de Dios para él, dice que él pagó y fue para otro lugar. Y dice que el Señor, mira lo que es cuando uno no cree, cuando dejamos entrar la incredulidad, que creemos que lo vamos a hacer por nuestra fuerza.
¿Sabe que cada vez que pasan los años yo conozco más a Dios, ya sé que mis fuerzas no sirven para nada? Cada vez menos, iglesia, porque hay cositas. Usted era pastor todo espiritual, usted no, porque a veces el hombre está y quiere así, y me doy cuenta que, ¿me entiende? Cada vez menos fuerza decir que sea Él y no nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero la carne está, la carne se va a oponer siempre, iglesia, hermanos queridos. ¿Sí? Gloria al Señor. ¿Y sabe qué, iglesia? Jonás, gloria al Señor, iglesia, por no creer, por desobedecer, por no creer, por eso dije, la incredulidad te lleva a una resistencia. La incredulidad te lleva a no obedecer, a no creer. La incredulidad te lleva a no hacer. La incredulidad, iglesia, trae consecuencias. La incredulidad, iglesia, gloria al Señor. ¿Sabe qué? Hace que el Señor, así como hace que los vientos se calmen. Dice el libro de Jonás que el Señor provocó un viento, provocó una tormenta. Gloria al Señor, ¿me está entendiendo? ¿Sí? ¿No se identifica un poquito con Jonás? Gloria al Señor. Y no te estoy hablando, iglesia, que si quizás nosotros hemos provocado vientos y tormentas. No te estoy hablando solamente que si realmente estamos creyendo o usted está creyendo de lo que Dios puede hacer en este tiempo, sino que identificarnos con Jonás. Porque realmente, iglesia, termina la historia de Jonás diciendo, él fue realmente a donde el Señor lo había mandado. Capítulo 3 dice, nuevamente por segunda vez el Señor le habla. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Anteriormente, gloria al Señor, dice la palabra del Señor, iglesia, que Jonás clamó. Jonás le dijo, estoy angustiado. Pregunto, si Jonás hubiera hecho caso, ¿hubiera estado angustiado? No. ¿Hubiera estado angustiado, iglesia? No. No. Por eso Dios quiere, iglesia, gloria al Señor, entender. Por eso yo miraba, gloria a Dios, ahí, buscute Romanos capítulo 3. Te lo voy a leer porque tiene muchísimo que ver con esto, con lo que te estoy diciendo. Después, si usted quiere, mire el libro de Jonás. Son solamente 4 capítulos que te van a atrapar y muchísimo ahí. Gloria a Dios. Pero Romanos capítulo 3, por eso te hablaba esto de la incredulidad. ¿Qué es lo que causa? ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que frena? ¿Qué es lo que no? Gloria al Señor, porque hay cosas que no frenan. Tu incredulidad, escuche bien. Escucha. Tu incredulidad, y que sea mi incredulidad, no frena la palabra de Dios. No frena los propósitos de Dios. No anula lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero sí nuestra incredulidad en momentos y situaciones retrasa los tiempos. Y sumamos capítulos y versículos a nuestra historia. Amén. No digamos, por favor, decimos, porque a veces podemos decir, bueno, para Jonás le sirvió como experiencia. Yo hubiera preferido no tener esa experiencia. ¿Cuántos dicen amén? Hubiera preferido no tener la iglesia, que la historia hubiera sido diferente. Decir, a ver, el Señor lo mandó a Jonás y Jonás agarró y fue. Amén. Gloria a Dios. Y el capítulo 3 dice que él estaba angustiado y el Señor ahí le habló nuevamente diciéndole, Jonás, levántate y ve, diciendo, si yo te mandé a donde tenés que ir, ¿por qué no vas? Yo que a veces decimos, bueno, voy para que Dios me hable, me ministre y me diga, por ahí me va a decir algo diferente de lo que me viene diciendo. Creo que no, que si Dios te dijo algo, Él seguirá con esa palabra. Eso no se anula. Amén, eso sigue en vigencia. Amén. Amén. Gloria al Señor, diciendo, Señor, esto es así y así. Gloria a Dios. Pero Romanos capítulo 3, verso 3, el apóstol Pablo dice, pues que si alguno de ellos, dice, han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, ante bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seáis justificados en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabe que ahí el apóstol Pablo, iglesia, habla justamente de lo que estoy hablando? ¿Sí? Pero hace una pregunta diciendo, gloria al Señor, lo leemos nuevamente, dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Diciendo, nuestra incredulidad anula, escuche bien, anula lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros. ¿Sabe que no? No. ¿Sabe que no? Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que los propósitos de Dios están para con cada uno de nosotros? Amén. Gloria al Señor. ¿Sabe que yo miraba, iglesia? Creo que hoy vamos a tener un tiempo de oración, de ministración. Gloria al Señor. Y mire, ya 5 minutitos máximo. Y después oramos. Pero ¿sabe que yo miraba, iglesia? También tenemos mucha referencia diciendo, la verdad que sí, realmente vemos que por la incredulidad a veces Dios no ha podido hacer.
¿Sabe que miraba la palabra del Señor, iglesia? Gloria al Señor, que se encuentra en el libro de San Mateo 13:55. Gloria al Señor. 13:55. Cuando, gloria al Señor, dice que allí el Señor Jesús fue para hacer milagro, iglesia, para sanar, para bendecir gente. Y dice la palabra del Señor, iglesia, que no pudo hacer muchos milagros en aquel lugar por la incredulidad de la gente. ¿Sí? Por la incredulidad de la gente. Yo que a veces uno dice, yo necesito un milagro. Yo creo que tenemos que empezar a visualizar, tenemos que empezar a creer, iglesia, en ese milagro. Amén. Como dice Hebreo, mire, Hebreo 11 nos habla tanto de la fe, que podemos aprender tanto ahí. Gloria al Señor. La fe dice que habla que tenés la convicción, la seguridad, la certeza. Escuche bien, escuche. Seguridad, convicción y certeza, pero no de lo que yo quiero. ¿Cuánto dicen amén esto? No según lo que a mí me parece, sino que yo tengo que tener la seguridad, la certeza de que Dios va a hacer lo mejor para mi vida. Aunque esté pasando por un proceso, por un desierto, aunque Dios me mande en cosas que decís, como Jonás, ¿no? Que pensó diciendo, Dios me manda a aquel lugar. Y Dios no me manda a aquel lugar, habrá pensado Jonás diciendo, tengo que ir a decirle que Jesús lo ama. Tengo que ir a decirle que viene la prosperidad sobre ellos. Voy a decirle que Dios tiene un propósito lindo con ellos. No, tenía que ir Jonás, iglesia, y ¿sabe qué? ¿Sabe cuántas veces usted va a hacer cosas que usted no quiere? Que Dios nos manda. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Pero ¿cuántos creen que ahí está la bendición? Amén. ¿Cuántos creen que Nínive, iglesia, gloria al Señor, recibió la palabra? Amén. Sí. Y al extremo, mire, yo miraba los capítulos y versículos y dice, aún hasta el rey escuchó esa noticia. Yo, qué tremendo, porque me habla de una nación grande, iglesia, y hasta Jonás, que pudo entender, razonar, recapacitar, reconocer, iglesia, no solamente le habló a toda esa nación, sino al rey. Porque dice que el rey recibió esa noticia. Vio que a veces decimos, yo le voy a hablar a un abogado, yo le voy a hablar a un intendente, yo le voy a hablar, a veces decimos esto, no digo, ¿qué tendrá que ver? Al vecino que está en la esquina, y aparte yo le voy a hablar que ellos tienen mucha plata. Como que pensamos que la plata tiene más poder que el Espíritu Santo, lo que nosotros podamos hacer. Como que pensamos, iglesia, que por nuestras cualidades, por nuestra fuerza y capacidad, Dios va a hacer. Cuando es Él, aquella iglesia, Él se quiere manifestar en cada uno de nosotros. Él te va a sostener, Él te va a llevar de un lado a otro, Él te va a bendecir, Él va a llenar tu boca, Él te va a fortalecer, iglesia, Él te va a cubrir, Él te va a guardar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Pero no permitamos, por favor, iglesia, y vamos a orar. No permitamos. Yo miraba, yo qué triste, iglesia. Jesús se paró en un lugar, imagínense un lugar como acá, y se paró Jesús para hacer milagro, y todos los que estaban necesitaban sanidad, todos. Pero dice que había un grupo de gente, iglesia, ¿sabe qué? Se escandalizaba. Había un grupo de gente, iglesia, diciendo, pero este va a hacer milagro, ¿me escucha? Este va a hacer milagro. Este no es Jesús, el carpintero. Y dice la palabra que allí no pudo hacer tantos milagros por la incredulidad. Yo digo, hay gente que se sigue escandalizando, murmurando, hablando, diciendo, mientras tanto la otra gente que cree recibe el milagro. Amén. Usted diga, Señor, yo en este tiempo que se escandalicen todos los que me rodean. ¿Cuántos dicen amén? Sí, que amén. me digan lo que me digan. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Gloria al Señor. Pero yo vine para recibir el milagro. Amén. Yo vine, Señor, para hacer a la iglesia, no a decirte, no a ponerte argumento, no según mi lógica, Señor, esto tiene que ser así, así. Si no vine a la iglesia, Señor, para que tú hagas lo que tú tengas que hacer para mí. Amén. Amén. ¿Sabe qué, iglesia? Escuche bien. Muchas personas, y no lo digo de este lugar, a nivel iglesia de Jesucristo, hasta que no entendamos esto, ¿y sabe qué, iglesia? ¿Cuántas veces vamos a llorar amargamente? Como Pedro. ¿Cuántas veces, iglesia, vamos a estar angustiados dentro del pez? Mientras un pescado le hace caso y nosotros estamos ahí. ¿Es así o no? Gloria al Señor, pero Dios nos quiere bendecir, iglesia. ¿Cuántos en esta tarde le dicen, Señor, yo creo lo que tú dijiste? Amén. Amén. Yo creo que usted está creyendo, iglesia, gloria al Señor, y le damos una vuelta de página a esto. ¿Para qué? ¿Sabe para qué, iglesia? Para mirar un poquito, gloria al Señor, ya oramos al Señor, para mirar un poquito y para poder tomar como referencia, no a Jonás, decir, no, yo no quiero tomar como referencia, yo no quiero ser procesado, yo no quiero ocasionar o causar un proceso, un desierto. Yo no quiero ver cómo un pescado, un animal, a alguien le hace caso a Dios y yo no hacerle caso. Yo no quiero eso.
Yo no quiero, gloria al Señor, negarlo a Jesús. Yo no quiero. Y no te estoy hablando diciendo que vos lo digas con tus palabras, lo niego a Jesús. Sino que estoy hablando con hechos, con actitudes, con situaciones que pasamos, iglesia. Si Él dice que quiere perdonarte, ejemplo, ¿quién somos nosotros para decir, no, yo no merezco perdón? No lo niegue, no lo niegue, recibe el perdón, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si Él dice, yo quiero consolarte, yo quiero abrazarte, no lo niegue. Si Él dice, yo quiero quitar toda angustia, todo miedo, todo temor, inseguridad de tu corazón, no lo niegue. Negarlo no es decir, yo lo niego, o con actitud o con otras cosas. Si no habla, iglesia, que cuando el favor de Dios está sobre nuestra vida, iglesia, no lo neguemos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, No lo amén. neguemos, iglesia, porque su amor es incondicional, no tiene condiciones. Gloria al Señor. Pero ¿sabe qué, iglesia? Para dar, como le dije hoy, una vuelta de página y mirar de otro punto de vista para orar al Señor hoy. Gloria al Señor. Vamos a mirar un poquito, iglesia, y le cuento esta historia que está, yo la estuve mirando acá y lo anoté en el libro de, gloria al Señor, en el libro Romanos también, gloria al Señor. Bendito es tu nombre. Gracias, Jesús. Mira ahí cerquita, ¿no? Lo vamos a leer. Gloria al Señor. Romanos capítulo 4, versículo 17. Esa promesa, iglesia, que el Señor le hizo a Abraham, ¿cuántos creen que esa promesa sigue por todas las generaciones? Sigue. Si nosotros creemos, iglesia, esa promesa que el Señor le hizo a Abraham, un hombre anciano, iglesia, ya toda una vida terminada, ya como a veces decimos, aún siendo hijo de Dios, decimos, ya no hay más nada para hacer. Pero Dios, cuando le dio una promesa, iglesia, el Señor le dio una orden a Abraham también. Todo lo contrario, escuche bien, a la situación que miramos de Jonás, todo lo contrario a la situación que pasó Pedro. El Señor cumplió el propósito en Pedro, cumplió el propósito en Jonás, pero la situación de Abraham, iglesia, el Señor se le presenta por primera vez a Abraham y le dice a Abraham, vete a la tierra, aleluya, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Diciendo, tenés que salir, tenés que desprenderte, tenés que renunciar, tenés que dejar, tenés que hacerme caso, tenés que obedecerme, tenés que creer. ¿Y cuánto creen que si nosotros, iglesia, aleluya, muchas veces decimos, Dios me va a ayudar a que yo deje porque tengo un poco de ira? La Biblia te dice, ejemplo, digo, ¿no? Porque habla de eso, dice la Biblia, deja la ira. No te está diciendo que Dios te va a ayudar y que Él va a sacar la ira. Deja la ira, desecha el enojo, o sea que yo tengo que sacar la ira, tengo que sacar el enojo. ¿Me está entendiendo? Que hay cosas, iglesia, que Dios la va a hacer. Hay cosas, gloria al Señor, que nosotros tenemos que hacer. Pero acá Abraham vemos, iglesia, que cuando escuchó esa palabra, esa promesa, diciéndole, vete, escuchando esa promesa, que él iba a ser engrandecido, bendecido, que iba a recibir, iglesia. Gloria al Señor. ¿Sabe que Abraham, iglesia, tomó sus cosas, gloria al Señor, y él salió, él se fue, él obedeció, a pesar de su edad, de su condición, de sus cosas, gloria al Señor, a una tierra? Por eso te dije ahí en Romanos capítulo 4, verso 17, después léalo si usted quiere, donde habla, iglesia, gloria al Señor, que cuando él recibió esa palabra, y el 17 comienza diciendo, como está escrito, dice, gloria al Señor, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabe que habla, iglesia, que Dios, y lo vemos históricamente, que Dios ha bendecido a Abraham? Porque Dios bendició hasta la tercera y cuarta generación de Abraham. Pero cuando dice el Señor a nosotros, escuche bien, en este tiempo que Él nos quiere bendecir, gloria al Señor, para que nosotros podamos bendecir otras generaciones, no está hablando solamente de nuestra familia, ¿sí? No está hablando solamente de nuestra familia, está hablando de lo que nosotros podemos alcanzar, lograr. ¿Sabe que en este tiempo todavía hay gente que está pensando, pero yo podré ser de bendición, yo podré ser un canal, yo podré ser una herramienta? Es terrible y es feo, escuche bien, cuando una persona duda. Le digo, la verdad, usted me dirá, pastor, usted a lo primero dudó cuando Dios dijo, y sí, hermanos queridos, claro que lo dudé. Pero sabe que de a poco fui creyendo y fui dejando que sea Él, porque me daba cuenta, iglesia, que en mí había miedo, había inseguridad, iglesia. Me sentía menos, me sentía inferior, iglesia. ¿Me escuchó? Sí, amén. No me sentía capaz, le digo, mire, yo a veces doy este testimonio diciendo, hasta tenía miedo de formar una familia. Mire la familia que tengo hoy. Amén.
Amén. Ustedes. Pero tenía miedo, porque no me sentía capaz, no tenía iglesia la herramienta. Gloria a Dios. Para hablar con alguien, iglesia, tenía que tomar, alcoholizarme un poco, ¿me está entendiendo? Porque tenía vergüenza, tenía miedo. ¿Y sabe cuánta gente hoy tiene miedo, vergüenza, temor, diciendo, no, pero no creo que a mí? A él sí Dios lo va a usar. Abraham creyó, no dudó. Y yo digo, hay tanta gente, iglesia, en este lugar, con cosas, con potencial, con ministerio. Amén. Sí. Y aún gente ha dicho, pero Dios no me dio hasta que usted lo descubra. Hasta que usted lo deje desarrollar ese potencial. Y Dios no te lo dio para que lo guardes, para que lo escondas. Sino que Dios te lo dio porque Él quiere usarte. Jesús no puede bajar. Está el Espíritu Santo en tu vida. Amén. Y Él se quiere mostrar y manifestar ante el problema, la dificultad. Aquella gente y familia que son violentados, que son violados, que son ultrajados. Niños. Hombres, iglesia, que están con necesidad, afligidos. Mujeres. Jóvenes, preadolescentes, niños. Dios nos llamó para eso. Abraham, iglesia, no dudó. Y acá vemos, dice que él no se debilitó en la fe. Un viejito, un hombre anciano de 100 años. Miró a su esposa estéril. Cuando vos querés razonar, cuando tu lógica no tiene nada que ver con la lógica de Dios. Si Dios dice, yo te quiero usar, dicen amén. Sí, amén. Si Dios dice, yo te voy a cambiar, yo te voy a bendecir, vos mirá situación, porque dice que Abraham creyó en esperanza, contra esperanza. Su lógica, iglesia, si hubiera puesto a pensar, aleluya, le hubiera cuestionado a Dios. ¿Es así o no? Sí. Le hubiera cuestionado y dicho a Dios, mi esposa es estéril, ya somos ancianos, ya tenemos toda una vida terminada. Pero no le cuestionó. Hoy la gente, iglesia, le invade la angustia, la tristeza, el temor, la inseguridad. Hoy a la gente le entra también la incredulidad, iglesia, porque quiere razonar él. Escuche bien. Y el razonamiento, iglesia de Dios, no solamente va por la palabra, porque hay gente que quiere razonar, evaluar, cuestionar por la palabra. Pero no solamente va por la palabra. Mira lo que te voy a decir, importante lo que te voy a decir. No solamente es por el conocimiento, sino por la revelación del Espíritu Santo. Porque vos cuando vivís la palabra lo ves de otra forma y de otra manera. Cuando vos vivís, sentí a Dios y decís, yo lo conozco, no por la palabra, porque en este tiempo hay gente que lo conoce a Dios por la palabra, pero no tiene experiencia con el Creador. Amén. Entonces ese hombre y esa mujer, usted diga, pastor, yo no, se transforma en un escriba, en un fariseo, en un religioso, en una iglesia. No lo quiero compartir, porque son palabras muy fuertes los versículos que compartí el viernes. Dice, son altivos, son soberbios, ven el problema en todo. Pero dijo el apóstol Pablo, me encantó esta palabra, dice, para el puro son todos puros. O sí, como para el puro son todos puros. Te voy a explicar esto. Quizá vos te acercás a Dios y tenés montones de errores y falta. O yo me acerco a Dios y tengo montones de errores y falta. Y me acerco a Dios y yo experimento el amor. Yo experimento que Él me libra. Que Él me ve santo, que Él me ve puro. Con mis errores y mis faltas. Y yo veo que la sangre del Cordero me limpia de todo pecado. Y me hace ver una persona importante, una persona, y ¿sabe qué? Me humillo y me quebranto. Entonces yo abro los ojos y tengo esa experiencia con Él. Y siento que Él me purificó por su sangre. Entonces, dice el puro, ve todas las cosas puras. ¿Por qué? Porque yo te veo a vos. Y te veo como Dios me ve. Cuidémonos de los religiosos, de los escribas. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. De los fariseos. Y se lo digo con la autoridad que Dios me dio. Cuidémonos con aquellos que solamente conocen las Escrituras, pero no conocen al Creador. No han tenido experiencia con Él. Diciendo, yo los miro así porque sentí como Él me miró. Por eso, y después si quiere se lo doy, porque habla también, el apóstol dijo, para el incrédulo. Porque no cree que Dios te puede perdonar. No cree que Dios los puede usar. No cree que pueden estar en ese lugar.
Y Dios los ve y Él se goza y se alegra por los que los ve ahí, los ve ahí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sabe que a veces qué lindo experimentar el amor y la gracia de Dios. Por eso si yo me paro en este lugar, iglesia, que usted diga, pastor, importante saber y conocer, pero yo quiero sentir su presencia. ¿Cuántos quieren sentir su presencia? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren experimentar su presencia? Es tan fuerte, iglesia, su presencia. Gloria al Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo esto, ¿no? ¿Quiere leerlo? Gloria al Señor. Es muy fuerte. Vamos a cuidarnos de eso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Busquen Tito capítulo 1 y el primero que lo encuentre lo leemos para agilizar. ¿Qué le parece? Tito capítulo 1, versículos 15 y 16. Y después te voy a leer algo más y oramos. Solamente lo leemos, pero muy claro ese versículo. Tito capítulo 1. ¿Quién lo tiene? Amén. Tito capítulo 1, versículos 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Sin palabra, ¿qué le parece? ¿Lo entendió o lo explicamos? Lo entendí. Ahí nomás, pastor. Ahí nomás lo entendí. Gloria al Señor. El incrédulo. Para él todas las cosas están mal. Yo en una oportunidad dije, ¿cómo te ves vos, hermano? Hermana, ¿cómo ve a los hermanos? Y vemos tantas fallas, tantos errores. Vemos tantas cosas. Y después pregunté, ¿cómo te ve Dios? ¿Cómo te ve Dios? Es como cuando veo a tu hijo, decir, no, mi hijo es el mejor. Aun cuando en la cancha decir, no es el mejor, o donde lo llevé mi hija. Pero, gloria al Señor, tenemos que empezar a pensar, iglesia, cómo Dios nos ve y decirle, Señor, ayúdame, así como vos me ves a mí, que vos me das oportunidad, posibilidad, y cuánta paciencia tenés vos, Dios, conmigo. Por eso decía que para los puros son todos puros, como que decir, a ver, Él puede cambiar, Dios lo puede perdonar, Dios le da oportunidad, si me la dio a mí. Pero para los incrédulos dice, está todo mal. Y tremendo porque dice, son reprobados por Dios, o sea que no aprueban. Yo creo que Dios nos llamó acá para que todos aprobemos. Y por último te leo también una palabra ahí del apóstol también, gloria al Señor, que te lo leo yo, Romanos capítulo 10, y oramos al Señor. Romanos capítulo 10, versículo 3, solamente, iglesia. 10:3 dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Amén. También, no precisamos explicarlo, iglesia. Amén. Gloria al Señor. Porque dice, ignorando la justicia de Dios. Que usted diga, en este tiempo yo no tengo que ignorar la justicia de Dios. Porque no tiene nada que ver con mi justicia. Amén. O con la justicia que yo quiera hacer. Gloria a Dios. Por eso, iglesia, quiero orar. Quiero orar y vamos a hacer una oración tomando como referencia, iglesia, gloria al Señor, como le decía allí de Abraham. Póngase de pie, iglesia. Póngase de pie. Yo creo que en este tiempo realmente, iglesia, vamos a recibirlo de Dios. ¿Sabe por qué vamos a recibirlo de Dios? Porque no va a haber argumento, iglesia, no va a haber cosa. Cierra sus ojos por un momento. Cierra sus ojos. Gloria a Dios. Ahí con tus ojos cerrados, iglesia. Bendito es tu nombre. Usted pueda pensar, recapacitar un momento en esta palabra. Dice la palabra del Señor, iglesia, ahí con tus ojos cerrados, hablando de Abraham, que él creyó. Él creyó cuando el Señor le habló. Por eso digo, la persona que cree, hace. La persona que cree, obra. La persona que cree, continúa, avanza. A pesar de los obstáculos, de las adversidades, a pesar de cosas que no entendamos, iglesia. A todos nos pasa, por favor. Porque a veces también pensamos, seré el único.
¿Seré el único que estoy pasando esto? ¿Seré la única que estoy pasando esto? No, iglesia. Yo creo que todos en la vida, quizás en diferente forma, manera o tiempo, pasamos cosas. Por eso esta palabra es para mí, iglesia. Esta palabra es para mí, para cuando el Señor, aleluya, bendito es tu nombre, siga hablando a mi vida, a mi corazón, que yo le siga creyendo, iglesia. Que yo no permita que la incredulidad entre en mi vida, porque quizás voy a pasar por angustia, voy a llorar amargamente, como lo hizo Pedro. Si no, yo quiero hacer lo que hizo Abraham. ¿Y cuántos en este tiempo quieren hacer lo que hizo Abraham? Que dice que Abraham no se debilitó en la fe, se fortaleció, creyó, obedeció. Aleluya. Ahí con tus ojos cerrados, ¿sabes por qué te decía que era terrible la incredulidad? Porque la incredulidad, iglesia, gloria al Señor, no solamente te hace que usted no crea, sino que te habla de un rechazo, algo que impide, que evita, algo que duda. Te lleva a no obedecer, iglesia, a no hacer caso. La incredulidad, iglesia, anula cosas. En ese momento, en ese tiempo, quizás Dios realmente quiere hacerlo, pero queda anulado el milagro, el propósito y cuántas cosas tan maravillosas. Y yo miraba en estos días, iglesia, y la persona que no obedece se rebela o es un rebelde. Y la palabra rebeldía, iglesia, es una actitud de una persona desafiante que se niega a obedecer, que se opone, que pone resistencia a quien tiene autoridad sobre él. Dios tiene autoridad sobre tu vida. Pero por favor, iglesia, ahí con tus ojos cerrados, que vos le digas hoy: Señor, yo no quiero resistirte, quiero obedecerte. Pero ¿sabe qué? También reconocemos que muchas veces es difícil. No imposible, pero es difícil. Y poné tu mano en tu corazón si vos le querés decir: Señor, quiero fortalecer mi fe. Quiero tomar como ejemplo y referencia como Abraham. Que Abraham, cuando recibió la palabra, esas promesas que él iba a heredar, que su generación no se iba a poder contar ni enumerar, que él iba a ser bendito, iba a ser una persona bendecida, bendito. Aleluya. Y dice que él creyó en esperanza contra esperanza y no se debilitó. Sabe que hubo situaciones, va a haber momentos para que tu fe se debilite. Y si en este tiempo, escucha bien, porque quiero bendecirte, iglesia, como pastor, como padre espiritual, quiero bendecirte. Y si nuestra fe se debilitó, decirle hoy: Señor, aleluya, mi fe se debilitó un poco. Si tenemos que decirle como ese padre que le dijo: creo, pero ayuda a mi incredulidad, porque estoy medio ahí en el aire. Aún mis pensamientos están desordenados, desequilibrados. Señor, me humillo, me quebranto ante tu presencia. Y si vengo a tus pies, Señor, y si vengo a la iglesia, es para que tú me digas qué es lo que yo tengo que hacer. Y una de las cosas, iglesia, que hoy Dios nos dice, que tenemos que creer en Él, aunque la situación sea contraria, sea adversa. Crea, iglesia, ahí con tus ojos cerrados, tu mano en el corazón, porque Él tiene pensamientos de bien. Él no te ha llamado para matarte, para destruirte. Él no guarda rencor, Él no guarda reproche, iglesia. Aleluya. Señor, hay personas que han puesto su mano en el corazón, en el nombre de Jesús, Señor. Y como tú nos hablabas en la palabra, Señor, diciendo allí el apóstol Pablo que para los puros es todo puro. Claro que sí, iglesia. Porque cuando hay un corazón sano, cuando hay un corazón que se siente amado, perdonado por Dios, cuando se siente un corazón que Dios te da la posibilidad y oportunidad, vos también tenés la misma actitud. Vos también. Y con usted, con tu mano en el corazón, aleluya, que tú digas: Señor, aleluya, yo no solamente quiero decir que te conozco porque me contaron, porque te conozco solamente a través de las Escrituras,
sino quiero experimentarte, Señor, en mi alma, en mi espíritu. Quiero experimentar ese amor, ese perdón. Quiero experimentar, Dios mío, tu gracia, tu misericordia. Iglesia, ahí con tus ojos cerrados, el Señor cumplió el propósito en Abraham. El Señor cumplió el propósito en Pedro. El Señor cumplió el propósito en Jonás. Y Jonás fue a aquel lugar, iglesia, corrupto, corrompido, imposible quizás de entrar, pero no para Dios. No para Dios. No sumemos capítulos, iglesia, a nuestras vidas. No sumemos. Quizá usted dirá, pastor, pero bueno, queda como testimonio, queda. Pero ¿sabe qué? Ahí con tus ojos cerrados, iglesia. ¿Sabe que hace un tiempo leí un estudio? Mantenga sus ojos cerrados. Hace un tiempo, más allá que Dios lo cambió, lo bendijo a Pedro, porque Pedro fue un hombre de Dios. Pero dice que Pedro, cada vez que escuchaba cantar un gallo, se acordaba de eso. Cada vez que Pedro, iglesia, ya siendo un hombre de Dios, predicando, un hombre cambiado y transformado, pero dice que cada vez que él escuchaba cantar un gallo, se acordaba de eso. Se acordaba de ese momento que él lo negó a Jesús. Podemos evitar cosas, iglesia. Yo te bendigo en esta hora, iglesia. Y yo declaro, que en este tiempo, el cumplimiento. ¿Sabe que hay una canción que después, si los ministros la pueden hacer, dice, y yo creo que ese movimiento, iglesia, de gloria, es un tiempo, iglesia, de un movimiento de gloria, del fuego, del poder, de la presencia. Pero ¿sabe qué? Tanto el año pasado como este año, como que quisieron apagar, iglesia. Y te digo algo, y que usted diga, pastor, no es mi caso. Lamentablemente ha pasado, iglesia, en muchos de nuestros hermanos. Y no quiere decir que el fuego se volverá a encender. No quiere decir que los propósitos no se van a cumplir. Claro que sí, iglesia. Porque Dios no ha dejado de amarte. Imposible para Él, imposible ser infiel. Si Él dijo que iba a hacer algo con tu vida, Él lo va a hacer. Pero viene un tiempo de gloria, viene un tiempo de poder, viene un tiempo de presencia, iglesia. Aleluya. Que usted escuche bien, aleluya, como escuchó en esta noche. Que usted va a decir, aleluya, yo no solo lo conozco a Dios por la palabra, sino que lo experimento en mi alma, en mi espíritu. Yo tuve la experiencia, aleluya, que Él me amó, que Él me perdonó. Yo tengo la experiencia que Él me ve como un hombre puro, santo. Y quizás no me lo merezco. Aleluya. Pero Él te ama hoy, Él te limpia con su sangre preciosa y Él te da una nueva oportunidad de vida. Tu gracia está en este lugar, Señor. Tu presencia está en este lugar. Vamos a adorarle primero, iglesia, con una adoración. Aleluya. ¿Cuánto creen, iglesia, que Él te ha amado? A pesar de nuestras condiciones, a pesar de cómo somos, ahí está la presencia. Yo no sé el Dios que te ha presentado, que te ha predicado. Yo no sé cuál era tu concepto, tu punto de vista para con Dios. Pero yo conozco un Dios de amor, de oportunidades, un Dios que me sostiene, un Dios que todas las mañanas me dice, yo renuevo, Julio, la misericordia, por lo menos yo la renuevo. Yo te doy oportunidad y posibilidad. Y si Dios me ve así, ¿quién soy yo para mirarte diferente? ¿Quién soy yo para decirte cuándo vas a cambiar? ¿Quién soy yo para decir vos sí o no? ¿Quién soy yo, iglesia, para poner argumentos? O querer razonar, iglesia. ¿Quién soy yo? Santo. Adorar, iglesia.